Hola y bienvenidos una vez más a otro vídeo del canal Leyendo con Paqui. Mi nombre es Natalie y en esta ocasión tengo el agrado de traer, bueno, una reseña que me moría por hacer y que es muy especial. Y es que vengo a hablaros, es la primera vez en el canal que voy a hablar de poesía de César Vallejo. César Vallejo fue un poeta peruano muy importante del siglo XX y también es muy conocido aquí en España. He querido traer esta reseña por dos motivos. Primero, porque Lumen ha sacado esta preciosa edición de la recopilación completa de su poesía por el 130 aniversario del poeta y por los 100 años de publicación del que es como su obra magna, que es Trilce. Os voy a hablar de él, de un poquito del resto de sus poemas y sobre todo de Trilce, porque Trilce tiene una gran carga autobiográfica. Y segundo, es que César Vallejo es muy especial para mí porque, como os he dicho, yo tengo mi sección de literatura peruana y yo soy peruana. Pero bueno, César Vallejo nació en La Libertad, que es mi región. Yo soy de Trujillo y él, bueno, obviamente para los trujillanos también es un grandísimo orgullo contar con un poeta de la talla de Vallejo. Bueno, no me voy a extender más, voy a empezar un poquito sobre su biografía, que también está muy bien. Casi toda la información que he recopilado está aquí en las notas introductorias de cada poema. En realidad hay como 4, está dividido esta edición que ha sacado Lumen este año por los aniversarios que os comentaba, está dividida en 4 realmente. La primera parte, Los Heraldos Negros; la segunda, Trilce, es allí hasta donde, digamos, él publicó en vida estos poemarios. Después obviamente publicó poemas sueltos e hizo otros trabajos, pero después su viuda, Georgette Philippart, publicó póstumamente Poemas Humanos y también España aparta de mí este cáliz, que es, digamos, el poemario más famoso que se conoce, sobre todo de Vallejo aquí en España. Bueno, está súper es que tengo demasiadas cosas que quiero decir de Vallejo, porque ya os he dicho, o sea, hoy vengo dispuesta a convenceros de que leáis a Vallejo y que le deis una oportunidad, porque realmente es un poeta bueno, no sé, me voy a emocionar y todo, creo. Bueno, César Vallejo nació en la Sierra de la Libertad, concretamente en un pueblo llamado Santiago de Chuco, en 1892. Él venía de una familia bastante arraigada sus dos abuelos habían sido sacerdotes españoles y sus dos abuelas indígenas peruanas. Por lo tanto, tuvo muchísima influencia desde niño también con el tema de la religión, cosa que se va a ver, lo vais a ver paulatinamente conforme también os lea algunos poemas de Vallejo, y sobre todo a lo largo de de toda su obra está bastante presente la religión. ¿Qué más tenemos sobre Vallejo? Sí, como os he dicho, esta edición está dividida como en 4 partes. La primera, que es la de Los Heraldos Negros, publicada en 1918. La segunda, Trilce, en 1922, por eso es el centenario, hoy en 2022. Y después, póstumamente, Georgette Philippart, su viuda, en París publicaría, bueno, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Vallejo falleció en 1938 y a la vez, digamos que fue una persona, digamos, bastante, o sea, tuvo una vida muy llena de golpes, de miserias, de dificultades. La vida que le tocó vivir y los años en los que le tocó vivir en el Perú no fueron los mejores, y menos tampoco en Europa. Realmente estamos en el siglo XIX, a inicios del siglo XX, más o menos, para que os hagáis una idea para ponernos en contexto. Él
terminó sus estudios secundarios allí en su pueblo, y después para realizar los estudios universitarios se mudó a nuestra ciudad, a Trujillo. O sea, él es de, digamos, como de la misma región, lo que pasa es que estaríamos hablando como Girona y Barcelona, más o menos, esa distancia. Así que él se matriculó en la Universidad de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero digamos que lo fue dejando y volviendo porque la familia de Vallejo no contaba con los recursos y él tenía constantemente que dejar los estudios para dedicarse a estudiar. Es aquí donde también encontraremos a un Vallejo que, digamos, llegará pues esto a lo que eran antes haciendas o incluso también a asientos mineros, donde él vería la desigualdad. Pensar que estamos a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, en lo que Jorge Basadre, un gran historiador peruano, designó como la República Aristocrática. Habían pasado 100 años desde que el Perú se había emancipado de España y realmente tampoco es que hubiesen sido los mejores, porque durante todos estos 100 primeros años no se habían hecho cambios en favor de la sociedad indígena o mestiza, sino todo lo contrario. Había explotación, había muchísima desigualdad social, había mucha hambre, se pasaban muchas penurias realmente, y el mismo Vallejo lo pasó. Primero fue digamos, fue ¿cómo se diría? Una persona que pudo ver en primera mano en Quirubilca, que es allí donde él vio cómo realmente los indígenas la población más indígena era explotada por las grandes mineras estadounidenses, y todo esto lo plasmaría más tarde en uno de sus pocas novelas, porque sí que también escribió novelas, pero por ejemplo escribió El Tungsteno, que en Perú, o al menos en Trujillo, no sé, es obligatorio en la secundaria y nos lo hacen leer, y de donde digamos empieza a nacer el germen de otra nueva corriente, que sería la corriente indigenista. Porque Vallejo, para poder digamos sobrevivir en Trujillo, también lo que hacía era conseguir trabajos temporales, ya sea como profesor de primaria o de secundaria, y es allí donde también conocería a otro de los grandes, Ciro Alegría, por ejemplo. Fue otro escritor también de la libertad, que más adelante sería uno de los grandes promotores, junto con Arguedas, de lo que sería la corriente indigenista, que intentaba, digamos, marcar una conciencia más grande realmente sobre la desigualdad social que estaba atravesando el Perú del siglo XX. Bueno, dejando esto, en Trujillo él se unió a un grupo de intelectuales llamados la Bohemia Trujillana, más adelante conocidos como Grupo Norte, liderados por el grandísimo Antenor Orrego también, y si hay algún peruano por aquí seguro que sabe de lo que estoy hablando. Y estos intelectuales lo que compartían en ese grupo, en esas quedadas, esas tertulias, era su pasión por la literatura, por las artes, y también tenía cierto carácter político, porque, como os he dicho, eran tiempos muy convulsos en el Perú y eran tiempos en los que realmente la gente digamos, creía que la mejor manera que también lo es, de avanzar en el desarrollo del país era a través de la educación. Y eso era algo que realmente estaba todavía en ciernes en el Perú. Y bueno, vivió en Trujillo de 1910 a 1917 y después se trasladó a Lima, donde me parece que se inscribió en la Universidad también Mayor de San Marcos, me parece, si no me equivoco, si no lo pondré por aquí abajo. Y allí conocería a otra, o sea, buscaría un grupo también como de intelectuales de la época, así como había dejado el Grupo Norte en el norte, se unió a otro grupo de intelectuales dirigidos por otro de nuestros grandes, como Abraham Valdelomar. Conocería también a José Carlos Mariátegui, con quien empatizaría muchísimo, la verdad, y de quien tengo pendiente hacer también una reseña en esta sección. Y
Y bueno, entonces es aquí donde realmente en 1918 César Vallejo publicaría su primer poemario, Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros están compuestos por 69 poemas, de los cuales, sí, la gran mayoría, disculpad, pero es que es tan extensa la reseña que tengo sobre Vallejo, porque para entender sus poemas es importante entender todos los hechos que marcaron la vida de este poeta, porque con algunos, por ejemplo, yo he empatizado totalmente, pero con otros también me ha servido la bibliografía que he podido buscar sobre él, y es por eso que espero no se os haga un poquito larga, ¿vale? Pero sí que es verdad que en Los Heraldos Negros hay una gran carga, pero muchísima, del dolor, aquí también se refleja como la culpa, ¿no? Y aquí me gustaría también recitar el primer poema de Los Heraldos Negros para que veáis la carga tan emotiva que tienen las palabras de Vallejo de su primer, digamos, poemario publicado, ¿no? Que empieza así. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como si del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo vivido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de los bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Con este poema, que todos los trujillanos estamos casi obligados a recitar durante nuestra infancia, empieza el poemario de Los Heraldos Negros. Es, digamos, para mí es quizá el poema más recurrente que ha venido a mi mente en los últimos años, porque como dice, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como si del odio de Dios. Entonces, a veces te preguntas cuando te pasan, digamos, cosas tan fuertes, a veces te preguntas hasta dónde estás dispuesto a aguantar, ¿no? Pero esto, hasta que tú no pasas este tipo digamos, de vivencias, no puedes o no eres capaz de entender la profundidad. Sus referencias vienen más por una cuestión cultural, de familia, que no tanto por religión o convicción. Y por otro lado también son poemas bastante personales. Me parece que es justo en esta recopilación donde sí, hay un poema precioso dedicado a la muerte de su hermano. Él venía de una familia de 10 hermanos y perdió a Miguel, que sería uno de los hermanos mayores y el que había sido para él desde la pérdida de su padre como su propio padre. Y le dedica un poema precioso. Dice: hermano, hoy estoy en el poyo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos. Ahora yo me escondo como antes todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores, después te ocultas tú y no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, y tu gemelo corazón de estas tardes extintas se ha arruinado de no encontrarte, y ya cae cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir, bueno.
mamá puede inquietarse. Es un poema tan sublime que rememora quizá pues, el juego de las escondidas, ¿no? Y como estos, aquí ya se ve, digamos, la profundidad de los sentimientos de un hombre que ha sufrido y que intenta a través de palabras sublimes y de versos hermosos poder, digamos, crear lo que es poesía, ¿no? Entonces, para mí Vallejo, yo no soy ninguna erudita ni mucho menos entendida en poesía. Los poemas para mí creo que tienen muchas interpretaciones. Primero, el intentar también saber qué le llevó a ese autor a escribir esos poemas y por otro, en los que puedes empatizar tú con tus vivencias, ¿no? Entonces, muchos de estos poemas, pues, tratan sobre el dolor, sobre el destino del hombre, la existencia. Están bastante bien, son muy bonitos. No quiero extenderme mucho porque, como os he dicho, realmente digamos que este vídeo lo he hecho porque es el centenario de Trilce, que es su obra magna, donde me gustaría también centrarme un poquito más, porque Trilce es, digamos, el libro más autobiográfico, quizá el poemario más autobiográfico, que se publicó en 1922 y fue muy vanguardista porque para mí, o sea, bueno, tiene 77 poemas y solo he resaltado unos cuantos poemas para poder resumir también la vida, porque Vallejo, ya hemos dicho, digamos que no venía de una familia pudiente, ni mucho menos, tuvo que trabajar, muchas veces dejar de estudiar para poder, digamos, costearse los estudios trabajando quizá por un sueldo que en uno de sus poemas lo pone, ¿no? ¿Cuál era el que ponía algo así como, creo que estaba en Poemas Humanos? He venido de Trujillo a Lima a trabajar por un sueldo de 5 soles. Este tipo de poemas también realzaba muchísimo la visión de, digamos, la posición en la que se encontraba Vallejo, en la que no estaba a gusto con la desigualdad, digamos, con todo lo que estaba pasando en el Perú realmente. Y bueno, para no alejarme, Trilce tiene, a ver, ¿por dónde empezamos en Trilce? Empezamos por el inicio, que no es, vale. Tenemos el poema número 37, que va dirigido a Otilda. Vallejo tuvo muchísimas penas de amor, sufrió de muchas penas de amor, se enamoró, era un romántico, se enamoró muchas veces. Y recordemos que en el siglo XX, también en Latinoamérica, aún existían muchísimas enfermedades. Él se enamoró también de una chica llamada Otilda, a quien le dedica el poema 37 en Trilce. Y es una chica que se quedó embarazada de él y no tuvo al niño. Entonces es una historia bastante triste, la verdad, y es importante conocer también quién fue Otilda, porque Otilda aparece en muchos de los poemas de Trilce, y si no sabemos qué relación tuvo Otilda con el poeta, quizá no podamos entender también la profundidad. Otilda falleció, nunca se supo muy bien si Otilda falleció por el aborto que tuvo o por alguna enfermedad de estas, como pudiese ser el paludismo que había en la época. No queda muy claro, pero el poema número 37 dice así: he conocido a una pobre muchacha, a quien conduje hasta la escena. La madre, sus hermanas, qué amables, y también aquel, su infortunado, tú no vas a volver. Como en cierto negocio me iba admirablemente, me rodeaban de un aire de dinasta florido. La novia se volvía agua, y cuán bien me solía llorar su amor mal aprendido. Me gustaba su tímida marinera de humildes aderezos al dar las vueltas, y como su pañuelo trazaba puntos, tildes a la melografía de su bailar de juncia. Y cuando ambos burlamos al párroco, quebróse mi negocio y el suyo, y la esfera barrida. Es realmente muy bonito y muy profundo también las palabras que le dedica. Entonces, aparte de ese poema, también tenemos el poema 50.
perdón que es una reseña un poquito extensa y no es fácil hablar de poesía. Sí, vale, el poema número 50, digamos, encontramos también un episodio que marcó muchísimo y que muchos eruditos han dicho que Trilce realmente fue concebido a partir de este hecho. Sabemos que, bueno, Santiago de Chuco era el pueblo natal de César Vallejo, por lo que él cada vez que había festividades y podía regresaba a su pueblo. En una de esas ocasiones, cuando aún vivía en Trujillo, él regresó a Santiago de Chuco para una de las festividades y hubo una rebelión y un muerto. Entonces se le acusó, no se sabe por qué, puede que sí, o a lo mejor porque tenía detractores, también por la manera como pensaba, aunque era una persona un tanto de perfil reservado, César Vallejo. Se le acusó e injustamente se le encarceló. Y entonces en la cárcel, bueno, tampoco estuvo mucho tiempo, pero sí que le permitió, digamos, todo lo vivido en la cárcel le sirvió a muchos poemas para incluirlos en el poemario de Trilce. Entonces aquí dice el poema número 50. El cancerbero 4 veces al día manejaba su candado, abriéndonos, cerrándonos los esternones en guiños que entendemos perfectamente. Con los fundillos lelos melancólicos, amuchachado de trascendental desaliño, parado, es adorable el pobre viejo. Chancea con los presos hasta el tope, los puños en las ingles y hasta mojarrilla. Les roe algún mendrugo, pero siempre cumpliendo su deber. Por entre los barrotes pone el punto fiscal, inadvertido, izándose en la falanguita del meñique, a la pista de lo que les hablo, lo que como, lo que sueño. Quiere el corvino, ya no hayan adentros, y como nos duele esto que quiere el cancerbero. Por un sistema de relojería juega el viejo inminente pitagórico, a lo ancho de las aortas, y solo de tarde en noche con noche soslaya alguna su excepción de metal, pero naturalmente siempre cumpliendo su deber. Como os he dicho, no es el único poema, hay muchos referidos también a la cárcel, y este es, sí, después también en este, que es importante, el poema número 65, perdón, no, perdón, no 65, 56, hay una, digamos que en este de aquí hay una crítica social bastante grande con respecto a cómo se vivía en el Perú, ¿no? A la desigualdad social, a la pobreza mísera en la que realmente muchas personas se encontraban. Y dice, todos los días amanezco a ciegas, a trabajar para vivir. Tomo el desayuno, sin probar ni gota de él. Todas las mañanas, sin saber si he logrado o más nunca algo que brinca del sabor, o es solo el corazón que ya vuelto lamentará hasta donde esto es lo menos. El niño crecerá a hito de felicidad, oh albas, ante el pesar de los padres, de no poder dejarnos, de arrancar sus sueños de amor a este mundo, ante ellos, que como Dios, de tanto amor, se comprendieran hasta los creadores, y no quisieron hasta hacernos daño. Flecos de invisible trama, dientes que huronean desde la neutra emoción pilares, libres de base y coronación, en la gran boca que ha perdido el habla. Fósforo y fósforo en la oscuridad, lágrima y lágrima en la polvareda. Creo que estas dos últimas líneas resumen muy bien lo que había, ¿no? O sea, no teníamos ni electricidad, había que alumbrarnos con fósforos y había hambre y lágrimas entre polvo, porque las calles seguramente ni siquiera estaban asfaltadas. Y bueno, creo que ya voy terminando con la versión de Trilce, en donde hay 2 poemas, el 61 y y este que también, bueno, no los voy a leer todos porque si no el vídeo sería kilométrico, pero tanto estos 2 poemas que dedican muchos de los poemas, porque otro de los grandes hitos, hemos dicho que Trilce es un poemario muy autobiográfico. Una de las grandes también pérdidas que le marcó
a Vallejo fue el fallecimiento, la pérdida de su madre. Y estos dos poemas se los dedica a ella en su Santiago, a ella como madre, ¿no? Y es de una profundidad como los otros realmente. Y bueno, aquí es donde, bueno, espero haberos convencido para leer digamos aquí, y para avanzar y no extenderme un poquito más en la vida. En 1923 se muda a Europa finalmente, porque Vallejo sí que quería conocer Europa, y estuvo 13 meses en España. Primero llegó a París, donde vivió en unas condiciones bastante tristes y paupérrimas, la verdad. Es un autor que poco cosechó con sus publicaciones, casi nada, tenía trabajos muy precarios, o sea, trabajaba como corresponsal o como colaborador para revistas en el que, digamos, hacían crónicas de las guerras. Pensar que estamos en inicios del siglo XX, aquí en Europa, la Revolución Rusa había estallado también. Ya había llegado el comunismo también. Digamos que aquí estaba por estallar la guerra civil española también. Entonces era un contexto bastante convulso en el que había obviamente una crisis total, no era algo tan bien típico, pero si ya Vallejo venía como con 4 duros realmente, aquí lo pasó mal, aún lo pasó peor. En algunos momentos no tuvo ni siquiera dónde dormir, dormía en una banca, es lo que se dice. He intentado recopilar información, no lo he encontrado, pero sí que hay uno de sus poemas, en Poemas Humanos, que me ha partido el corazón cuando lo he visto. No voy a leerlo todo porque es largo, pero solo la primera parte. Se llama Rueda del Hambriento, y es: por entre mis propios dientes salgo meando, dando voces, pujando, bajándome los pantalones. Va acá mi estómago, va acá mi yeyuno, la miseria me saca por entre mis propios dientes, cogido como un palito por el puño de la camisa. Y después por aquí dice, ¿no? Un pedazo de pan tampoco habrá ahora para mí, ya no más he de ser lo que siempre he de ser, pero dadme una piedra en que sentarme, pero dadme, por favor, un pedazo de pan en que sentarme, pero dadme, en español, algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse, y después me iré. Hallo una forma extraña, está rota, y sucia mi camisa, y ya no tengo nada, esto es horrendo. Vallejo era consciente, obviamente, de lo mal que lo estaba pasando, de la situación económica. Y bueno, igualmente no sé exactamente, no he encontrado por qué no volvió a Perú. Quizá porque también su situación era muy precaria allí, o sea, era una crisis a nivel mundial, no había trabajo y había hambruna aquí por las guerras, como hemos explicado, y también la situación estaba muy mal. Y es en ese contexto, digamos, donde también empiezan a él a nacer ideas. Él vive en París, viene 2 ocasiones a España y después también viaja a Rusia, y en donde queda bastante conmocionado, digamos, con las ideas marxistas. De hecho, es José Carlos Mariátegui en Perú, otro escritor del que más adelante hablaré. Él tenía, digamos, fundó el Partido Socialista Peruano, y al cual César Vallejo se adhirió, y de hecho le pidió a José Carlos Mariátegui que fuese su prologuista en alguno de sus próximos trabajos, cosa que nunca sucedió al final por la muerte prematura de César Vallejo. Y en estos Poemas Humanos son eso, al final estos se publicaron gracias a su viuda Georgette, quien los recuperó. Él no publicó nada después de Trilce, o sea, aparte de crónicas, ¿no? O sea, quiero decir, publicó sí cuando vino a España El Tungsteno, que ya os hemos hablado que es un libro de denuncia social totalmente, y también publicó otro libro llamado Rusia en 1931, Reflexiones desde el Kremlin, que de hecho estoy muy contenta porque la editorial Renacimiento lo ha publicado en español, bueno, está en español, perdón, que lo ha publicado recientemente. Pondré por aquí la portada y bueno, espero en breve hacerme con él,
porque digamos son unas crónicas bastante optimistas de un Vallejo que siempre nos muestra como bastante melancolía y dolor quizá en sus poemas. Sí que es verdad que también en otros tiene como recuerdos muy bonitos, o bueno, son muchos, digamos que son muchos los temas que trata en sus poemas, pero me gustaría también ver la faceta de Vallejo como cronista. Y bueno, aparte de esto no publicó nada más. Después en el 32 en el año 30, cuando volvió a Francia, se le prohibió la entrada a España, por lo que perdón, que ya estoy casi terminando, Sí, se le prohibió la entrada a Francia, por lo que se quedó a vivir un par de años en España hasta el 32. Y es aquí, del 30 al 32, que él presencia, pues, digamos que empatiza con la situación española, porque, la guerra civil sería en el 36, que él todavía estaba aquí también en Europa y volvió a España. Y es en este lapso que él simpatiza muchísimo con el bando republicano también, y es aquí cuando decide escribir los poemas que son muy famosos aquí, que es España, aparta de mí este cáliz, de una belleza, digamos, y un dolor tan desgarrador, porque quizá el que más representativo es este, ¿no? El poema número 14. Ahí dice, porque este poemario solo tiene 15 poemas. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz, haciendo alusión a la España dividida, ¿no? A la España, incluso dentro de la izquierda, los republicanos, hubo subdivisiones también. Entonces, cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo negaráte 3 veces, y del que te negó después 3 veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias, y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos, cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%, cuídate del cielo más acá del aire, y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman, cuídate de tus héroes, cuídate de tus muertos, cuídate de la república, cuídate del futuro. Esto lo escribió el 10 de octubre de 1937. Y en estos realmente, como os he dicho, se volvió militante también con la causa republicana. Él estuvo bastante apenado por ver esta fracción dentro de este país, que le gustaba mucho. Conoció a García Lorca también. Y bueno, es aquí cuando en 1938, un año después, fallece en la más absoluta miseria. Y bueno, quiero reivindicar que este vídeo es especialmente, lo hago para no olvidar a este poeta, sino intentar rescatar su literatura. De hecho, entre los poemas, él predijo su muerte. En los poemas humanos hay una, y con esto ya termino para no pegaros la chapa, se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Lo había escrito muchísimo antes, y ponía: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros que he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daba duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días, jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Murió en París un día de aguacero. Se equivocó porque no fue jueves, fue viernes, pero sí que dijo Jueves Santo y fue Viernes Santo que él falleció.
Así que bueno, predijo de alguna manera su muerte muchísimos años antes. Y ya con esto, quiero decir, porque aquí me acordé de Pushkin cuando escribió Eugene Onegin, que él también había escrito el final como que fallecería en un duelo, nunca, o sea, como es de paradójico porque Pushkin también falleció en un duelo, ¿no? Como su protagonista. Pero bueno, eso es otra historia. Así que nada, espero de verdad haberos convencido y pues bueno, nada, que espero que podáis darle una oportunidad a Vallejo, que merece muchísimo la pena. A pesar de sus ideas políticas o lo que pudiese tener, no se ve plasmado en su poesía, es de una manera bastante neutra, bastante, me gusta, bastante elegante, muy, no sé, me gusta mucho este autor, ya os he dicho, especialmente porque soy trujillana, porque soy liberteña y porque le tengo muchísimo cariño. Muchas gracias.